Baishapa, Eishapa, Peina, Coina, Name Ayu, Máquina, Awiru mañana de veían de programa. Pende programa entero, vete a pejar, Wakira máquina, Gaturar, que fuera Benagiru Pastor Emilio que estaba con el abogado de departamento de Itapúa, vive Pina. Yepita son, Barete Ponape, Amboasao, Mapemepete, abrazo, rompe espalda, Peisha Yahari, Yumese, edición 468 de Gaturar, que fuera Evangelio nuestro amado Yakoshua Hamashiach, según Juan capítulo 16, verso 3, tenonde otioro, milo mitaja, te imagina, Wiyek enteroetea, Pepimea, Yapusaka, Pejina, Peisha Beña, de Pisacuera, Ombohuajina, y mensaje, y fuera, Iñe Epu audio, ja, Omba Eporandúa, a veí, oí alguno, y más, imagina la oporo refuta, ahí pona, ya es a mí, bueno, hay algunos, la irrefutación, ojo, bueno, pero otro tema, Regina, no, se llama Ñeimo, a peñan de capítulo 16, verá, bueno, sí, hay refutaciones respecto a algunos versículos de la Biblia que se malinterpreta. Oye, malinterpreta, por ejemplo, sí, que Pablo va directo al cielo fuera. Bueno, pero estos son temas que se tratan en los grupos. Tenemos amigos ya explicarla con Pablo dijo que el que muere se va directo al cielo. Jamoín debe tener versículo que donde Pablo no dice eso, no dice eso, no usa ni siquiera ese término que ahora mismo me muero y ya directo voy al cielo, de ir y pues, o sea, parece peña contradecita, pues son la peaco filipense, oye contradecita, pio pues son. Y es a mí, bueno, al mismo Pablo sería Primera Tesalonicense 4, y sí, 4:13-17. El mismo Pablo y hubo Mashiach ya resucita patas la no manoia, oye, transformada, va esa piola otro lado, Pablo siempre a la poco taite, que cual ya recogen una conciencia crítica de la Sagrada Escritura. Análisis crítico académico ojalá ya pues ya recobete conciencia crítica, esa es la conciencia crítica, ya analiza ponana la ya lea o llora vagina el mismo autor pamba ese pepeti autor heita una parte una cosa apega tu peti valle guape y una cosa otro valle guape, porque las cartas son para diferentes comunidades, amigo. Vaya bien de vaya a ver esta una cosa moite sobre guape JR otra cosa mi central guape esta una cosa a ver esta pueblo guape yuyita contra ese hija cotabati sunun sí vaya a ver joder no ñandeo ya manore ya resucita paiteta a ver tu Juan Moite sobre otro lado de joder no va ve añan de go vean oña no el Mesías pilla resucitado la llamando o si no central ver no va añan de ya uri el Mesías ya resucita paiteta en Paraguay mía yo apeita puedo no para añan manore al toque a Moite y va a ver ande de lleguen de entonces tan va ella ta wea no para demasiado ya va a haber incoherencia. Hace siempre la doña ponando yo ese entonces va o en la contradicción sencillo o hay una mala interpretación o hay un versículo falseado ahí. Fíjate de hoy. Bueno, no de católico filipenses a los filipenses y Pablo no sabe pero ñandeo ya sé por lo menos a esta PM se con anga y venden pero a mano sea hija pega tu
a manoroña ahí más mal Mesías dija oiga tú anga pero apuesta se llega ahí venden 10 a ver venden 10 se madre no pero vengo y directos a ella no o manor ella o sea son hay que analizar a ver ya tu tesalonicense ve y ya no la resurrección. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero ya explicamos ahí, Guri, explicamos ahí en algunos grupos, creo que hice alguna nota inclusive. O a enviar audio, Guri, ahí se ve que nos endui lo mitad. Bueno. Refutando lo que usted dijo respecto a que nadie va al cielo. El apóstol Pablo a los filipenses dijo que al morir inmediatamente estaría con el Mesías, pero él decidió quedarse para seguir predicando el evangelio. Bueno, van a estar explicando iriwa. Es lo que dice anga amano anga amano ahora o hubo el Mesías ahí jamás en 10. Porque cuando viene el Mesías va a llevar a lo suyo. Va allí cuando va al reinado, al establecimiento del reino, a la boda del Cordero, donde Tesalonicense dice que de alguna forma sobrenatural vamos a ser todos tomados y llevados allá. Algunos ángeles ñanderupitas ñanderajain. Ese es partir, yajajen, pero muy para la filipense vio mujer ahí, se mandó ahí expresamente y la llave UPB será okay. Porque de ambas porque de Filipenses 1 sí 1:23 pero la venuje la vene mala porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo y Reina Valera, lo cual es mucho mejor. Partir y estar con el Mesías. ¿Cuándo se parte para estar con el Mesías? Primera Tesalonicenses 4:13 al 17, cuando venga en la segunda venida. Y os tomaré a mí mismo y para tu y Juan 14 era muy teatro ya Juan 14 ya estudiaban guare. Vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo para Juan 14:3. Entonces esa es la segunda venida, no es el manore, sino que Pablo ñe contra el Zipa. Ay. Bueno, a ver, explicamos bueno, por lo menos pegados en Dune es la explicación porque y entonces si hay contradicciones es en la escritura, no es la escritura, en la escritura. Entonces si hay contradicciones en la escritura, ¿cómo sabemos cuál es el versículo verdadero? Bueno, si hay contradicciones, ¿cómo sabemos cuál es el versículo verdadero? Por ejemplo, en el primer lugar y tal cosa, en el segundo otro tiempo después y otra cosa, malo valeta. La primera declaración o la última declaración. Mi abuela mía. Bueno, ese es uno de los. Si uno de la forma es, bueno, si dijo primero en un libro una cosa, en una carta, y ese primero está, bueno, hay mucho tiempo después, y otra cosa, no, o contradecir las llaves. Entonces, ¿cuál valdría? Mala o recota validez. Siempre va a tener validez la primera declaración, porque la segunda que contradice quizás no va a ser del mismo autor. No va a ser el mismo autor. Se sabe que se metió la mano en el Nuevo Testamento. Pues hay que tener cuidado. Es importante la filología, el estudio de las escrituras a nivel profundo y para saber el tiempo que fue escrito autor o poco
muy persona pa opocola o papiro, o la papiro es el original. Como eso es ya puede reunión. Hoy la secretario, hoy la prosecretario. Hoy la secretario veo escribir en la acta o ya po en la acta vea tu geraceteja pues o sea bueno entonces la prosecretario toma su lugar de suplente ya. Oye puro escribir hospital la documento amba esa es la oye pillata o periegina la o hija dos personas distintos escribía la letra uno upea la filología oye pues primero yo pilla hoy se vio con aptv la y letra tal clase había tú la letra otra clase ya otra mano escribí otra cosa ahí la si es obra literaria se pilla también por el oye pilla ahí la forma de expresión la palabra hoy purúa oye contamos más o menos muy palabras comunes hoy por escritor peaja hoy por un mante peaja y forma de expresión peaja por ejemplo peaja pecha oye referir todo en su libro peaja es la forma de repente va a aparecer ti palabras raro extraño pues veja mío no encaja lento la y ahí se la cosa va digo luego no peaja otro peaja anda y palo tan algo muy inglés y la pluma engañosa y el profeta la pluma engañosa se llama apei humilla cuero pillado pero ellos tienen los papiros que las pintamos el año 200 yo estudié toda la escritura que iban apareciendo de cuero greco esa es una parte de la filología esa para fuera o pillas allá la bueno entonces upeaja fuera de indeno awie peandas ahí fulano se metió y sabemos que en el Nuevo Testamento se metieron muchas manos para esta ese mañana ya es acá porque hay versículos falseados así hay versículos falseados es que no todo lo que está ahí dijo el Mesías o no todo lo que dijo ahí es Pablo dijo ¿sí? O no todo lo que está ahí en Pablo Juan el apóstol Juan por ejemplo falsearon también la parte de carta de Juan no es falseada entonces hay que tener cuidado y ya descubrí ya con el tiempo estamos analizando las cartas de Pablo también pero van a otro tema allí que posiblemente se metió algunas manitos por ahí también especialmente ahí por segunda de Corintios entonces diga tú y la gente ya lanzada y que juramos a veces ya animaran bueno y también una desanimación pero hay que tener cuidado con las traducciones si son falsas traducciones se denuncia y se dice pero se demuestra ya se saca la falso porque hay evidencia entonces ya ha muy teja po y nada me pega la original y peisa apea con Biblia pea o en la original pero en haisa apea con original griego obviamente apea con edición pea no y la pea muy papiro griego pero en haisa Septuaginta griega o está la pechita aramea a la humía pero contradecía y el ateo pues son del siglo XII papá año 200 APB año 250 año 200 año 250 para 300 millones por una lo mitad 270 en adelante millones por una parece que ya empezaron a falsificar la copia ¿por qué? Porque ya estaba en auge ya lo que estaban en contra del Mesías
y ya invarete te y que la en oposición a la doctrina. A partir del 325 en adelante peor con la José Inglaterra no, fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el cristianismo. Cristianos, los primeros cristianos que fueron estructuralmente y religiosamente fueron fundados por Constantino, el emperador. Apega tu la historia. Ya sabemos la historia de que se hizo en el primer concilio, los demás concilios, que se trató la doctrina del Espíritu Santo, de la Trinidad, yo especular. Pero lastimosamente muchas de sus especulaciones estaban contradiciendo la escritura. Ponola hay problemas sencillos, ya falsificando el versículo. Oye, pillamos y que último ya pues llegué la documento o admití que ellos habían falsificado eso, pero no, nada, hay documentos de que lo hicieron, que falsificaron, sino que ellos recibieron de parte del Padre la orden para hacer eso, hey. Pero ya confirmaban de que esa escuela falsificada. Oye, le copado mi documento. Así es que no puede ser, nadie puede quitar ni nadie puede agregar. Bueno, o sea, amigo, peaman de la tú explicar, bebé, por el momento. Porque si insisten con no SP afuera del programa con preguntas, Guri, pero hay muchas preguntas, hay interés. Y esa a mí, y otra forma, esa de pillar la mapa, la versículo falseado o doctrina falseada o no, en las cartas. Y eso es sencillo, si en las cartas nadie, ninguno, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni nadie puede contradecir lo que dijo el Mesías. Y para eso, para la filología, para la arqueología bíblica era y estudia paite. Entonces, pero ñande ya meara, ñande ya recomara la fuente segura de la escritura, ya. Porque ya recoma la textos más originales. Que todos ya siempre ya pues de análisis crítico de texto, comparación crítico de texto. Pango la de estudio académico es el académico que tenga una estructura delicada de análisis, de mucho estudio y comprobación la de ya no a ver qué nos dice hoy la palabra ya abrimos usted veré a ver y amén hermano aleluya amén ya pastello. No, eso no es. No, estamos tratando de hacer las cosas en forma y de denunciar lo que está bien y enseñar lo que está y denunciar lo que está mal y enseñar lo que está bien. Ve ahí en de propósito con el programa que hija torabe. Entonces, echan de pillata de carta fuera para falsificado, no, bueno. O contradecía al Mesías ya Emma. Pues otra pregunta y cómo ya que está vivo seminario de cómo detectar escritura falsa más y nave. Y cómo detectar o cómo comprobar si le pusieron al Mesías una doctrina que no es bíblica. Bueno, ahí sencillo, pero tú ore y paso. Va, ella pio y cuata hey. Bueno, obviamente leyeron uno de los evangelios allá. Leyeron uno de los evangelios, por ejemplo, hay dos maneras. Una de las maneras es reconocer a la Pentateuco.
Que esos libros son lo que ya por nación guará oñe mantener en su forma más originales allá. Porque lo que fue más tocado y muy mal tocado y charqueado el Nuevo Testamento. Catujan oye, justificar la falsa doctrina, oye, cambiar unas cosas. Entonces, ese vio el Mesías, por ejemplo, o estado contradecible de el padre de ia cueja oía vigente, que es algo que no tiene nada que ver con que se anuló ni que pega que amor. ¿Sí? Pues ahí claramente se ha anulado, o sea, yo ha cumplido ahí. 5:17 leyeron Mateo. API Jorge ese 19. Entonces, claramente, después ve ya de pijama. Si él no vino a anular nada, entonces ni siquiera él puede venir a borrar, a cambiar y a hacer otra cosa. Entonces, si neto pa bebé el Mesías, el Mesías, como es inaja y cosas y gana. Va a ser igual a la y iba o no. Para eso tenés que estudiar la Torah, mi amigo, el Pentateuco, los 5 primeros libros y la instrucción del Padre. Lo siento, peta mande hoy, va perlo instalando ya pues ya. Ahorita a ver, no testamento, mita pepe ya pep taipibi no sé si, pero eres yo no ya ni puna Génesis Levítico, no ley será. No la ley, no, ya hasta de la gracia, no pañan de debía. Sap areía en duda huesa a ti oye, o predicado, que alguien que no quiere saber nada de leyes ni de nada, oye, Ramiro predica Levíticos. Pero totalmente salido del contexto y del texto y del nombre. O saquear la Levítico. ¿Para qué agarró Levítico si no entiende? O no sepa el mensaje o rujanguaco anga o animajanguaco anga la iglesia. Pero no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. O sea, o distorsionan baitela mensaje. Ahí va la Levítico de ella. Entonces, si do yerovia y ojalá y no guila umiando vale y majaja ni no mañana umía mi versículo. Pero sin embargo, siguen tocando versículos del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, y siguen enseñando mal, diciendo cosas fuera de contexto. Lo que no, ni siquiera no o predica la yape, no inupain ni la versículo veía. No recuerdo la propia mensaje. Hicieron lo mismo, hizo lo mismo que suelen hacer con algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. O lees y otra cosa. No sé para qué leen si van a decir otra cosa. Más bien leer la pellizquita otra cosa. Bueno, ya es a mí. Entonces vea la tema. Bueno, papel, otra cosa. Claro, el Mesías no va a contradecir nada que está escrito en el Pentateuco. Otra forma de pillar el Mesías Yurupe Palomita o muy de la palabra es cuando aparece una parte va a aparecer algo. Por ejemplo, el famoso Mateo 28:19. Claro, estamos fueron los católicos que escribieron ahí que supuestamente el Mesías ahí. Pero más vez no cumplir. De leer las cartas de Topa y más vez no cumplir igual. Mateo 28. Todo el mundo se bautizó en el nombre del Mesías. Aún Pablo allá. Jamás, entonces bien va y él con la bebé ya lo mitad cuestión ahí te hija bebé. Oye, pillamos y sí. Entonces, un pequeño método en la ñande y cató allí puru como aprendices. Porque para ver una ley cató en la cuanga y te ñambo es allá. No es pedirla es por una vez agua con ambas. Ella ya iba o llovar pero ya como a ti pizarrón porque esta pregunta hoy a ver con ejemplo monte a sacar a ver. Con ejemplo. Y otra cosa, hay que tener en cuenta siempre los términos. Do país griego ve. Hay que llevar la escritura, obviamente fue traducido al griego, pero tiene una mentalidad hebrea. No tiene mentalidad griega ni romana. Todo el mundo se centra en Roma, en Grecia, ñan de situación, ñan de cultura, pero hay que esa escritura fue traducido del hebreo.
Entonces, ya conocemos de ganar ya acaban de ganar la término en hebreo, va, epa, y se pejamba, a vegetadores con y cuana y más, y te apalo calzada ese. Para eso sí estamos estudiando. No, y va la maestro. Bueno, Javier el Espíritu Santo ahí. Maestro de maestro, Uparupi, el Todopoderoso, el maestro de maestro, Ñanembo, Itaira. Ñanembo, Itaira. El Todopoderoso nos concede el Espíritu Santo, me ellan del Espíritu Santo. Bueno, Aupe poder, el Espíritu Santo, hoy purú el Padre, y Catujan, Itaira, que es el maestro de maestro, Ñane como Eabey, Mashiach. Eso me de las revelaciones. Y bueno, ya pitana bebé, porque o si no, pata ñande la ñande programa o pata explicación de esa va cuál sería algunos métodos para entender mejor, pero o siempre peje camina hoy na vete audio ya de cogina vete audio YouTube se mandó hay que llevarlo los dos idiomas ve para ir onda peto paina mojina vete audio era cómo entender mejor la escritura después empecé a explicar paite va ya puan va esa pa método básico y alguno profundo y para entender mejor la Sagrada Escritura. Da peto paina moverse a avisar ya cada ñande a repartir. Bueno, va. Sí, porque abego y que 16.3 16.3 y bueno, ese número de teléfono ahorita, más 595-985-162-975. Hoy vieron ganar preguntas, refutaciones, colaboraciones, oraciones, peticiones, bueno, apoyo en ofrenda heredera, bella posesión, línea personal. Y esa a mí, para allá, a bella topamos, amén. ¿Cuál sería, según tu opinión, el motivo por el cual estos religiosos o que están en la religión han hecho esas masacres en distintos lugares en el mundo? Ya que hablaste también de las cruzadas y demás. Bueno. Bueno, pero algo ñan de pregunta Coco Jebe Varera, señor 16 Trera. Va, bueno, ya baja justo 16.3. Seguro marqué 16.3 porque sí, porque Pepo en la ñan de respuesta. A pillama, a palma. Bueno, abre 16.3 pues, amigo o amiga. Hoy la ñan de respuesta la va. Eres paja escuela o ya por la OPA. Va, eres por la ya repetir religión no fundada en el nombre del poderoso hija de Dios de Jesucristo de heredera un nombre para la mañana con la masacre. El Mesías explicaba versículo 3 de Juan 16 BGI amba eningo oya potas y cuey catu da doy qua ponai wi cuey serupe ninda se qua ponai wi sebe. Dame la respuesta. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Ya, y estaba hablando ahí de las persecuciones, ¿no? O majeta cojina, o uta cojina. Ani que na anga con amba, hoy con pende a cangui. Ani que na peñe sorprende vayete hija con pende moñe pisangati. Porque está ahí o yo ya pota con porque da se cuai hando y cuai la papá. Entonces ella pita hacer otra pregunta. Entonces dijo la iglesia católica que hacía eso no y no porque perseguían a muchos inocentes también verdaderos seguidores del Mesías. Esta y atrocidad, oye, pues y tenemos testimonio de que después se pidió perdón. Y entonces, por lo menos, si se le conoce al Padre, no se haría estas cosas. Iba a ser muy distinto. Entonces, por religión, ya de cómo te definición del Padre. Sí.
Cada religión, no, el Padre es el Hijo es el Padre es el Hijo, el Espíritu Santo y es el Todopoderoso. O sea, cada religión. No, ahí no sé otro. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. No hay otra religión. Jesucristo, Jesucristo donde con el Padre. Y así. Pero la escritura dice claro. A ver, con 16, 3 ya no se pone y upea de la duda y ya peporan duda un se ponen donde atama. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Papá Hashebe da ore kwai. Que decir que hoy entre dos y cuey. El Padre es uno y el Hijo es otro. Jarecó como referencia 17.3. Mamina. O qué oyoje. Juan 16.3 a Juan 17.3. O qué oyoje. Y esta es la vida eterna, y Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, Reina Valera lee y ahí meme. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy doy, la vida eterna, oreco que ver, dere e ponara el Padre, ve, jare conoce ponara al Mesías, ve. Lo do ver erico te ereco una vida eterna, o sea, salvación. Da ahí uno ni trere. Da ahí uno añonte ni trere. De iria ve. Papá hashe orebe ore cuana, lo dope. Y que todos han hecho de coyi cuputu o pave no te cobe o pave no. Ah, la pina. Va, y coyi bota ve. Entonces, acá está tu pregunta. No. Y muchos no le identifican, pues. O sea, Padre la gente, pues, algunos le decían, no, el Padre, oh, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo ya convertiría al Padre. Bueno, la vez pasada discutía a veces sí, que no, algo más no, no, Pepe y Coyishi el Padre. Pero peja, hoy voy a pegar y 100% hombre, pero 100% el Todopoderoso, pero o Manoriela recupera allí y sobrenaturalidad como Todopoderoso. O sea, ¿y dónde dice eso la Escritura? A veces indeina 16, 3 veces indeina imaginar al Mesías, claramente es ahí. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Papá, H, por entre dos. A 17, 3 veces y bueno, la teco veo para en la vida eterna, oreco que virgina veí. Se cuadraron, se cuadraron papá, conocer a ti, porque Oragina puede 17 veces y quiero ver topatas Oragina al Padre. Y esta es la vida eterna. De cuá ponaran debe, peteimi, orellara, añetetewa, ha hoy cuá ponara y cuey la Mesías pamá, Yahshua Hamashiach. Derembo ua cueve, y yehei, do el Padre y el Hijo. Sencillo, pea. Este versículo ella me esta me la perseguita, pea. Sí, porque después algunos en los debates habían algunos versículos que ya no podían refutar. Entonces, oye, pues indica, tú yo refutado mi versículo, entonces o crea término. A la término donde coi autoridad sobre los versículos originales hablados por el Padre o por el Hijo o por los apóstoles. Lo mismo quería hacer, bueno, hoy la Constitución Nacional ponían de allí por ti ley igo a ver a pegar con ley y a lo valeta, pero contradecirnos la Constitución, lo vale. Pechón de ahí, vea, a pechón de ahí la doctrina, digo. La Biblia es una cosa, lo mitad acá uno ya por la y religión, pero no, pea, pecha, ya entendés, pecha ya emboera, o contradecirlas ahí. No, hombre, Emma. Bueno, hoy me escuchamos. Esta ahí la pende pregunta y uto y te ira vea la ya puede ir reunión a Tiwazumba es allá en Bao Yovare pero allá acá uno libremente pe por anduja ya explicar ya joven ahí. Ya coti pizarrón basupe veja ya escribí ya comparar ya ya ve la especial ya pues. Oíme, pero más o menos, pero como idea, todo lo que se hacían estas preguntas referente a la escritura, cómo se sabe más la falso, esa ya pillarla, oí para no ir y para bueno, más o menos, pero como y más, anga petopano la audio, sea ya pueda pues, esa vaya a entender por la Sagrada Escritura, para demasiado durar y nada más de media hora yo durado.
A PB ya perecota matin herramientas a PB peras a parie en cuenta con A. Upea pe en tu parie pe anota parie pe me eta en cuenta peleo vejina ya de otra forma, no pe chata la escritura. Había otra cosa, pero dejar en cuenta que estos fueron escritos en el año, más o menos desde el año, ¿sí? Hasta el año 100, 200. El Mesías era del siglo I, hasta el año 100 de David, más o menos, antes. El discípulo fuera ese, primer siglo llegó. A mentalidad vele que ania tu ya transforma vaya no en baupe y las cosas allá ya actualiza pa ya romaniza pa ni hace otro lado. Bueno, oíma, ese llamo ella puede venir envía poco se día Aragua y yo topata con hemos shalom bendiciones hasta mañana con Gatora. Shalom bendiciones hasta mañana.